Bueno, la clase de hoy va a tratar sobre básicamente anatomía hepática. Mi nombre es Victoria, por si hay alguno que todavía no me conocen, R3. Eh, bueno, vamos a empezar hablando un poco de las generalidades del hígado. Es un órgano que está en la cavidad abdominal, ubicado en la parte del hipocondrio derecho. Acá les puse una tomografía con contraste endovenoso de la parte de abdomen. Una reconstrucción en coronal y una reconstrucción axial, donde vamos a ver la silueta hepática, ubicada del lado derecho, con sus relaciones anatómicas en íntima relación con el riñón del lado derecho, lo mismo con el páncreas y el estómago. Y las estructuras vasculares mesentéricas. De este lado tenemos el vaso. Bueno, básicamente el hígado tiene una atenuación aproximada entre 40 y 70 unidades de Hounsfield en, en el estudio sin contraste endovenoso. Eso sería lo normal. Y generalmente siempre lo comparamos o es muy parecido a la atenuación del parénquima esplénico. Suele ser quizás un poquito más elevada la atenuación hepática que la esplénica, pero más o menos con una diferencia de 10 unidades de Hounsfield, siendo mayor la del parénquima hepático. Suele tener esta configuración de más o menos una forma triangular, obviamente varía de persona a persona, pero en líneas generales. Suele tener bordes lisos y en el estudio sin contraste se debería ver de aspecto homogéneo, sin presencia de lesiones. Lo único que podemos ver obviamente son las estructuras vasculares. Un poco hablando de lo que son las funciones del hígado, es un órgano que cumple muchas funciones, tanto de almacenamiento, metabolismo y transporte, de muchos compuestos, vitaminas, colesterol, hierro, glucógeno. Tiene funciones secretoras, tanto endocrinas como exócrinas. Recordemos que la secreción endocrina es aquella que se vuelca al torrente sanguíneo, generalmente hormonal, mientras que la secreción exócrina es aquella que es secretada a través de un conducto y hacia un orificio externo al cuerpo o dentro del tracto gastrointestinal, como sería en este caso. Interviene en la producción y secreción de lo que es la hormona de crecimiento y la activación de algunas hormonas como la vitamina D y la hormona tiroidea. Y con respecto a la secreción exócrina, bueno, el hígado se encarga de secretar lo que es la bilis, que está compuesto principalmente por bilirrubina, ácidos biliares y colesterol. También tiene una función de excreción de residuos y productos de degradación y detoxificación. Va a metabolizar todo lo que es ingerido eh, por el tracto gastrointestinal, como medicamentos, alcohol, eh, obviamente los alimentos, también no solamente lo que ingresa a nivel del tracto gastrointestinal, sino en líneas generales todo lo que entra por el torrente sanguíneo. Y va a tener una función inmunológica y una intervención en la parte de la coagulación, ya que sintetiza muchas proteínas y los factores de coagulación que son dependientes del hígado, como el 1, el 2, el 5, el 7, el 9 y el 10. Hablando un poco de lo que es la configuración externa, eh, podemos ver acá la división, lo que sería la división anatómica del hígado, que está producida por el ligamento falciforme, que es un resabio anatómico de la vena umbilical. Y vamos a tener de este lado el lóbulo hepático izquierdo y el lóbulo hepático derecho de este otro lado. El ligamento falciforme también actúa como método de fijación y se implanta en la pared abdominal anterior, y hacia superior vamos a tener el ligamento coronario, que se implanta en el diafragma y va a ser de sostén superior del hígado. Acá tenemos una vista anterior y una vista inferior con todas las improntas que se producen en el hígado. Acá tenemos
la vena cava inferior, la vesícula biliar y las improntas del riñón, del ángulo hepático del colon y de la cámara gástrica. Estas son todas las relaciones que el hígado tiene, digamos, a sus alrededores. Pasando a lo que sería la configuración interna, el hígado está conformado por los espacios porta, que son estos que están marcados acá con el círculo, y las venas hepáticas. Los espacios porta están conformados por lo que es el conducto biliar, la arteria hepática y la vena porta. Y están rodeados por tejido intersticial, por eso se ve de esta forma como un poco más blanquito. Y acá lo vemos en una parte más ampliada, donde vemos los hepatocitos, los sinusoides y los conductos biliares. Y acá hablando un poco más en detalle, la unidad funcional del hígado va a ser el lobulillo hepático, que está diagramado acá. Esto, el conjunto de esta unidad funcional forman los hexágonos que conocemos, que sería el lobulillo hepático, y está conformado por, como les dije, los hepatocitos, que son estos cuadraditos de acá, la vía biliar, que son los conductillos biliares, la circulación portal, la circulación arterial, que van a confluir en los sinusoides hepáticos. Acá mismo es donde se encuentran las células de Kupffer, que son células de macrófagos que se encargan de purificar y de eliminar todos los residuos, y esto drena después en las venas centrales, que son las que van a conformar después el sistema venoso que sale del hígado. Ahora obviamente vamos a ver un poco más en detalle la circulación hepática. Después tenemos estas pequeñas células de acá, que son las células de hito o células estrelladas, que son las células encargadas de los depósitos. Depósitos de colesterol, depósitos de hierro. Estas son las células que se encargan de almacenar los productos. Bueno, y acá vamos a ver un poco más en detalle lo que es la circulación hepática. Prácticamente el 70% de la circulación es venosa, que está conformado por el sistema portal, que es el sistema que ingresa al hígado, y el sistema de la vena cava inferior, que es el sistema que drena el hígado. Acá podemos ver el hilo hepático conformado por la vía biliar, la vena porta y la arteria hepática. Como les comenté, esto entra todo al hígado, pasa por los sinusoides hepáticos y después se convierte en las venas suprahepáticas, que van a drenar a la vena cava inferior, que después va hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho y a los pulmones para ser oxigenada y pasar a la circulación sistémica. La circulación venosa es muy importante, ya que es la que nos va a determinar la distribución segmentaria del hígado en una división funcional. Hasta ahora yo les hablé de la división anatómica, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, dividido por el ligamento falciforme, pero a los fines, digamos, médicos, es mucho más importante la división funcional del hígado, que está dada por el sistema venoso. Recordemos que la vena porta está conformada por afluentes que vienen de muchos órganos, pero en líneas generales son las venas mesentéricas y la vena esplénica. Acá en este esquema yo les puse la formación del tronco mesaraico esplénico, que es este que estoy señalando acá, que está formada por la confluencia de la vena esplénica junto con la vena mesentérica inferior. Recordemos que la vena mesentérica inferior es la que drena todo lo que sería el colon izquierdo, porciones rectales, sigmoides, colon descendente y segunda porción de lo que es el colon transverso. Y de este lado, una vez que se forma el tronco mesaraico esplénico, se forma, junto con la unión de la vena mesentérica superior, se forma la porta. La vena mesentérica superior drena todo lo que es intestino delgado
y la parte derecha del colon, ¿no? Ciego o colon ascendente, ángulo hepático y la primera porción del colon transverso. Se forma la vena porta y ahí va a ingresar la circulación hepática y se va a dividir en una rama izquierda y una rama derecha. Bueno, y con respecto a la circulación arterial del hígado, va a estar dada por la arteria hepática. Habíamos dicho que un 70% de la circulación hepática corresponde a la circulación venosa, entonces el otro 30% corresponde a la arteria hepática. La arteria hepática nace del tronco celíaco, que es esta imagen que les estoy señalando acá. Esto que estamos viendo es una tomografía, una angiotomografía de abdomen, con contraste endovenoso, claramente, con una reconstrucción axial en máxima intensidad de proyección, o MIP, donde se superponen las estructuras y podemos ver con buen detalle el recorrido de las arterias. Y en este caso vemos la saliencia del tronco celíaco, que tiene un recorrido muy pequeño y se divide en sus tres ramas, que son la arteria hepática común, la arteria esplénica y la gástrica izquierda, que en esta imagen no la vemos, pero la estamos viendo acá, que sale y se va a irrigar a la curvatura menor del estómago. Bien, con respecto a la arteria hepática común, tiene un pequeño trayecto, da una rama hacia la parte gastroduodenal, pancreatoduodenal, perdón, y ahí se va a convertir en lo que es la hepática propia. Hace un trayecto, pasa por lo que es el hilio hepático y va a dar sus ramas izquierda y derecha que va a irrigar el hígado. ¿Sí? Acá tenemos lo mismo, una reconstrucción coronal de una angiotomografía de abdomen con contraste, donde vemos el tronco celíaco. Acá tenemos la arteria mesentérica superior, que, bueno, como es una reconstrucción MIP, se superponen las estructuras, entonces vemos varios vasos a la misma vez. Y acá tenemos la arteria esplénica, la arteria hepática, que viene por acá, y la gástrica izquierda, que es esta pequeñita que bueno, y como yo les contaba, habíamos visto la división anatómica del hígado, pero vamos a tener una división funcional que va a estar dada por la bifurcación de la vena porta. Si bien en la división anatómica habíamos tomado el ligamento falciforme como reparo anatómico, se encontraría acá el ligamento falciforme, pero vamos a ver que la vena porta se encarga de irrigar también los segmentos caudado y el segmento 4. Entonces, funcionalmente, estos dos segmentos van a pertenecer al lóbulo izquierdo, mientras que la parte de estos segmentos que están a la derecha, que están irrigados por la rama derecha de la vena porta, van a ser el 5, el 6, el 7 y el 8, y corresponden al lóbulo derecho. Bien, la parte de, digamos, de qué es lo que vamos a ver por ecografía, eh, vamos a evaluar el parénquima hepático de esta manera. Eh, las venas suprahepáticas, que como les comenté son las afluentes de la vena cava inferior, se van a ver de esta manera. Hipo o anecoicas con respecto al parénquima hepático, que no van a tener una pared distinguible, y son fácilmente distinguibles de lo que es el sistema portal, porque, como les comenté, es una tríada portal, es un espacio porta que se divide a lo largo del hígado junto con la vía biliar y la arteria hepática. Entonces, esos espacios están conformados por un tejido intersticial que los mantiene unidos y eso se va a ver hiperecogénico en la evaluación ecográfica. Entonces lo vamos a poder distinguir de esta manera, con un reborde hiperecogénico que nos va a ayudar a diferenciarlo. Si prestamos atención en esta imagen de acá a la derecha, vamos a ver que hay imágenes que no tienen reborde hiperecogénico, como esto que estoy acá mencionando, que van a ser todas las ramas y afluentes de lo que es el sistema venoso de la vena cava, y vamos a tener áreas que sí van a tener un aro hiperecogénico
esta imagen de acá lo que estamos viendo es básicamente la división de la vena porta en sus ramas izquierda y derecha, y con el halo hiperecogénico, que bueno, porque es lo que les comenté. Y acá, y esto de acá, no tienen ningún halo y corresponden a espacios venosos. Bueno. A alguien se le activó el micrófono, me parece. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar un poco más en profundidad de lo que es la segmentación, que es, como les comenté, es la división funcional hepática. Cada uno de los segmentos hepáticos es una unidad funcional independiente. Esto significa que uno las puede quirúrgicamente resecar sin que haya una afectación del resto del parénquima o una consecuencia dentro de todo el resto del parénquima hepático. Y esto se produce porque cada uno de los segmentos tiene su propio sistema afluente y eferente. Recordemos, con afluente me refiero a todo lo que es el sistema venoso portal y arteria hepática, y con eferencias me refiero a la vía biliar. Entonces uno puede resecar específicamente un segmento sin que haya ninguna repercusión en el resto del parénquima hepático. En total son 8 segmentos, van del 1 al 8, se numeran con números romanos, y básicamente van a estar delimitados y vamos a utilizar como estructuras de referencia para poder identificarlos, principalmente a las venas suprahepáticas, que son las que están acá marcadas, el hilio hepático, o sea, que está más abajo, ahora se los voy a mostrar, y la presencia del ligamento falciforme nos va a ayudar también a distinguirlos. Acá en esta foto, que es una tomografía de abdomen, un corte superior del hígado, un corte axial, podemos ver la llegada de las venas suprahepáticas a la vena cava, y esto nos va a ayudar a distinguir. Recordemos que son 3 las venas suprahepáticas, son la derecha, la media y la izquierda, y nos van a delimitar hacia posterior el segmento 7, entre medio de la derecha y la media tenemos el segmento 8, entre medio de la media y la izquierda tenemos el segmento 4, y hacia la izquierda vamos a tener el segmento 2. En un corte más inferior, recordemos que uno esto lo ve dinámico, entonces es mucho más fácil seguir el trayecto de las venas suprahepáticas y no perderse. Acá me van a tener que creer que son estas las venas suprahepáticas. Vamos a ver que aparece el lóbulo caudado o el segmento 1, que va a ser, está en íntima relación con la vena cava hacia anterior, y está separada del parénquima hepático por una pequeña lámina de tejido adiposo que hace que se diferencie. Acá en esta imagen se ve un poco mejor, acá marcado con el rojo, y acá donde debería estar la vena cava inferior. Los segmentos son los mismos que le mencioné, solo que un corte un poco más abajo, ¿sí? Bueno, una vez que vemos el ingreso del hilio hepático o de la vena porta en este caso, van a cambiar los segmentos. Esto lo vamos a utilizar como referencia para dividir el hígado en una porción superior y en una porción inferior. Y a partir de acá los vamos a numerar como 6, 5, 4 y 3. Fácil. 6, 5, 4, 3. Siempre recordemos siguiendo la descendencia de las venas suprahepáticas, ¿sí? Bueno, acá les puse unas imágenes de resonancia magnética para que veamos cómo se evalúa el parénquima hepático en una resonancia. Son 2 imágenes distintas. Una es fuera de fase, que recordemos que la fuera de fase y dentro de fase son imágenes ponderadas en T1, y una secuencia T2. Recordemos que, bueno, en el T2 vamos a ver hiperintenso todo lo que corresponda a líquido, excepto obviamente las estructuras vasculares, por el efecto de vacío de flujo, las vamos a ver negras, ¿sí? Como lo que estamos viendo acá.
Y la característica del T2 es que al ver hiperintensos los líquidos vamos a poder ver bien la vía biliar. Acá, por ejemplo, tenemos el conducto colédoco y la vía biliar intrahepática, que la podemos evaluar muy bien. Hasta el ligamento falciforme, como les había dicho, el lóbulo izquierdo, que sería en realidad el segmento 3. Recordemos que funcionalmente el lóbulo izquierdo también incluye el segmento 4, que está al lado del ligamento falciforme, ¿sí? Y en la secuencia T1 vamos a ver por la presencia o la alta presencia de proteínas a nivel hepático, que va a tener una atenuación más bien hiperintensa, a diferencia del T2, y vamos a ver hipointenso todo lo que corresponde a los líquidos y las estructuras vasculares. Acá vemos lo que sería la evaluación ecográfica de la segmentación. En este caso estamos viendo la rama izquierda de la vena porta. Recordemos que la rama izquierda va a irrigar todos los segmentos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Recordemos, el 2 y el 3 es el que está hacia la izquierda del ligamento falciforme, que sería esta parte de acá, y el 4 y el 1 van a estar hacia anterior de la vena cava, ¿sí? Como vemos acá, acá tenemos la vena porta con su rama izquierda, y acá tendría en una parte superior el segmento 2, en la parte inferior el segmento 3, y anterior a la cava tenemos el segmento 1 y el segmento 4, que se divide en 4A y 4B, ¿sí? Todo esto sería el lóbulo hepático izquierdo, funcionalmente hablando. Y esta es otra imagen, lo mismo de la división de la rama izquierda de la vena porta. En esta otra imagen, lo mismo, solo que con la rama del lado derecho. Sería como un corte coronal, ¿no? Porque acá tenemos el segmento 7 y el segmento 8, que recordemos que son superiores. El 7 es más bien posterior y el 8 es más bien medial o anterior. Y el 5 y el 6 son inferiores. El 6 está por acá y el 5 estaría por acá. Y recordemos, este lado es el segmento izquierdo, ¿sí? Siempre dado por la división de la vena porta. Y podemos decir que es la vena porta porque, como si se acuerdan les conté, tiene este halo hiperecogénico que corresponde al tejido intersticial que rodean los espacios porta. Y acá esto, a diferencia, sería una estructura venosa afluente de la vena cava inferior porque no tiene halo hiperecogénico. Bueno, y acá tenemos una tomografía, simplemente para ver las venas suprahepáticas y la presencia de la división de la vena porta en una tomografía en un corte coronal y en un corte axial. Acá podemos ver también la presencia de la vesícula biliar distendida en su posición normal, digamos. En este corte de acá es un paciente que tenía ascitis, esto que vemos acá es líquido en la cavidad abdominal, y básicamente se los quise poner porque en estos pacientes que tienen tanta ascitis es muy fácil reconocer la implantación del ligamento falciforme, que como les conté si se acuerdan, se implanta en la pared abdominal anterior. Entonces, si uno va descendiendo en la imagen, en la tomografía, podemos ir siguiendo el ligamento falciforme hasta que se implanta en la pared abdominal. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la vía biliar extrahepática, que ya hablamos de la vía biliar intrahepática, que conforma los espacios porta, etcétera, ¿no? Entonces ahora hablamos un poco de lo que es la vía biliar extrahepática. Como les comenté, la vía biliar tiene una, digamos, una circulación que sale del hígado, sería hepatófago, y va a drenar en la segunda porción del duodeno. Acá está mostrando, esto sería el duodeno, tenemos el antropíloro, la primera porción, y la segunda porción y la tercera porción. Entonces, la vía biliar confluye en dos conductos principales, que son el conducto hepático derecho y el izquierdo, que bueno, acá un poquito se llegan a ver, el izquierdo y el derecho, en el hilio hepático, y recordemos que eso va a venir junto con la arteria hepática y la vena porta.
Estos dos conductos principales van a confluir formando el conducto hepático común, y una vez que se les une el conducto cístico, pasa a llamarse o conformarse el colédoco, el conducto colédoco, que va a tener un trayecto descendente, pasa por detrás del duodeno hacia la ampolla de váter en la segunda porción, donde desemboca. A este nivel también se le va a sumar el conducto pancreático principal, que es el conducto de Wirsung, que puede también tener uno adicional, que es el de Santorini, o puede no estar presente, ¿sí? Bien. Básicamente, esto es una colangioresonancia, eh, que es un estudio que es muy bueno para evaluar la vía biliar, eh, tanto intra como extrahepática. Y acá lo que estamos viendo es lo mismo que les mencioné, ¿no? Tenemos el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático derecho, el conducto hepático común. Cuando se une el conducto cístico, pasa a formarse el colédoco y desemboca en la segunda porción duodenal. Bueno, acá no se ve la desembocadura porque este paciente tiene una litiasis, acá también la podemos ver. Esta es la secuencia 3D de la colangio, y esta es una secuencia T2 en una vista coronal, donde vemos acá la silueta hepática. Recordemos que el T2 se va a ver brillante o hipointenso todo lo que son los líquidos. Entonces, acá podemos ver toda la vía biliar intrahepática y la extrahepática con el colédoco y la imagen hipointensa de efecto de relleno que está justamente en la parte distal del colédoco. Normalmente la vía biliar intrahepática no suele medir más de 2 milímetros y el colédoco suele medir menos de 6 milímetros para que sea un diámetro normal, sin alteraciones, lo cual puede ir variando en pacientes ancianos o en pacientes que tienen realizado una colecistectomía, ya que no tienen dónde almacenar la bilis, digamos, y puede llegar a medir hasta 9 milímetros sin ser patológico, ¿sí? Bien, y acá para comparar tenemos una tomografía de abdomen, donde vemos la silueta hepática, esto es sin contraste, y podemos ver que la vía biliar brilla por su ausencia, ¿no? O sea, no es evaluable por tomografía en caso de no estar patológica. Podemos ver si el sistema vascular, vemos la vena porta, la rama izquierda, la rama derecha, más arriba podemos ver las suprahepáticas, pero no vamos a poder visualizar la vía biliar. Y hablando un poco de lo que es la vesícula biliar, es una estructura que se ubica en la cara inferior del hígado, cuya función es el almacenamiento de la bilis, para ser excretada cuando uno se alimenta, ¿no? Tiene tres porciones: el fundus, el cuerpo y el bacinete. eh, y tiene el conducto cístico que, como les comenté, se va a unir con el conducto hepático común y van a formar el conducto colédoco, que va a desembocar en el duodeno. Normalmente las paredes de la vesícula deben de medir menos de 4 milímetros, puede almacenar aproximadamente 50 mililitros de bilis, aunque eso es muy variable. Eh, y bueno, tiene esta forma que estamos viendo acá, una forma ovalada, eh, y acá la podemos evaluar en la colangioresonancia. La colangioresonancia también sirve para evaluar la vesícula biliar. Eh, Bien. Bueno, eso fue todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si quedó alguna duda. La idea era repasar más que nada anatomía, sin patología, sin nada.